Muy bien, sean todos bienvenidos a esta página cibernética a compartir este estudio, los libros apócrifos. Se le llaman libros apócrifos o espurios, y que esto significa pues de que son libros de procedencia dudosa. ¿Qué son y por qué no los aceptamos como escrituras inspiradas? Definición de algunos términos. La palabra apócrifo se usa para describir estos escritos. Fue en realidad acuñada por el erudito del siglo IV llamado Jerónimo. Apócrifo, del griego apócrito, del griego cripto, el secreto o oculto. Esa es la procedencia de estos libros apócrifos que dicen de procedencia dudosa. Su terminología es esa, secreto u oculto. Una lista autorizada de libros aceptados como sagradas escrituras, según el criterio de algunos. La palabra canon, que es donde no encajan estos libros, donde no enlazan estos libros, la palabra canon se remonta a la palabra griega canon y luego al hebreo cane, que significa, su significado básico es caña, siendo la palabra española regla o ley un derivado de ella, como la caña que se usaba a veces como varilla para medir. Palabra canon llegó a ser un patrón o una regla. Una caña, una varilla para medir era lo que se usaba anteriormente como una medida arbitraria. Hoy en día usamos medidas reglamentarias como el centímetro y la pulgada, siendo el centímetro una unidad de medida japonesa y la pulgada siendo una unidad de medida inglesa. Hoy tenemos medidas reglamentarias como esas, no medidas arbitrarias. Neil Linfoot, que traduce, esto lo traduce Fray Valverde, y otros, como nos llegó la Biblia en la página 52. Jerónimo, quien tradujo las Sagradas Escrituras al latín, la Vulgata Latina, entre paréntesis, se opuso a incluir los libros apócrifos, pero fue anulado en 1546 después de Cristo. El Concilio de Trento borró la distinción que Jerónimo había hecho entre los libros que tienen autoridad para doctrina y los libros que podrían leerse provechosamente para edificación. El concilio decretó que no se debía hacer distinción entre los diversos libros que se encuentran en la Biblia de la Vulgata Latina. Todos tenían la misma autoridad. Por decreto de este concilio, los apócrifos se habían convertido oficialmente en parte de la Biblia. El Concilio Vaticano de 1869 al 70 reafirmó y amplificó el decreto de Trento. En la práctica real, sin embargo, los eruditos católicos romanos se refieren a los 14 libros de los apócrifos como deuterocanónicos. Este término que en efecto reconoce la distancia hecha por Jerónimo en el siglo IV. Esto de deuterocanónico, es decir, que no entran en el canon de la Biblia hebrea, no entran en el canon de la regla aprobada por los judíos, por los eruditos. Entonces, así se reconocen estos libros. Por Smith J.E. en 1996, Literatura de Sabiduría y de los Salmos, Joplin, Missouri, College Press, publicación. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Y por qué no los aceptamos? Más comúnmente el término se refiere a un grupo de libros que están incluidos en la Biblia católica, pero no están en nuestra Biblia. Hay 14 o 15 dependiendo de cómo se cuente. El primer libro de Esdras, número 1. Número 2, el segundo libro de Esdras. Número 3, Tobías. Número 4, Judith. Número 5, el resto de capítulos del libro de Esther. Número 6, Sabiduría de Salomón. 7, Eclesiástico o Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. 8, Baruch. 9, una carta de Jeremías. 10, la canción de los tres. 11, Daniel y Susana.
12, Daniel, Bel y la serpiente. 13, oración de Manasés. 14, el primer libro de Macabeos. 15, segundo libro de Macabeos. Estos son los libros que se llaman como apócrifos o espurios o de procedencia dudosa. El contenido de estos libros. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento cubren una amplia variedad de temas y representan diferentes variedades de formas literarias. Para propósitos de conveniencia, estos pueden ser clasificados bajo las siguientes divisiones. Número 1, históricos. Primera de Esdras, primera y segunda de Macabeos. Número 2, legendarios. Tobías, Judith, adiciones a Esther, adiciones a Daniel, oración de Azarías, canto de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón. 3, proféticos. Baruch, carta de Jeremías, segunda de Esdras. 4, ético, devocionales, eclesiástico, sabiduría de Salomón, oración de Manasés. ¿Por qué es importante saber si son legítimos o no? Número 1, necesitamos escudriñar las escrituras. Sabemos que los primeros cristianos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 1, dice la escritura lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los primeros cristianos se catalogan como nobles por escudriñar las escrituras, cosa que hoy en día el catolicismo puede señalarnos y el sectarismo como herejes. Incluso en el periodo de la Santa Inquisición, llamada Santa Inquisición, allá por el siglo XIV al XVII, si mal no recuerdo, nada se podría hacer sin la aprobación de los católicos. La Iglesia Católica había llegado a ejercer hegemonía en los gobiernos políticos. Aún los gobiernos estaban sometidos a ellos. Dijo Galileo Galilei, un científico, dijo que la Tierra se movía. Los católicos dijeron que no se movía y que debía desistir de su idea, si no iba a morir envenenado. Amigos y parientes cercanos le aconsejaron a Galileo Galilei que dijera que la Tierra no se movía, si no iba a morir. Y parece que en presencia de ellos dijo, no se mueve. Pero saliendo de presencia de ellos, dijo, se mueve. Hubo otro científico que también tuvo cierta aprobación. Y le dijeron, vas a morir envenenado. Y él dijo, pero ¿qué van a pensar mis familias, mis hijos, que su padre era un cobarde? Pero así era en ese tiempo. Nada se podría hacer. Hay una corriente magnética, puede crear una corriente eléctrica puede crear una corriente magnética, y viceversa. Y alguien que intentó hacer esto con imanes o electroimanes, los católicos lo tildaron de brujo. Entonces, pero estamos viendo aquí el texto de la Escritura, donde dice que Pablo llama a estas personas nobles, porque escudriñaban la Escritura. Hoy en día hay algunos católicos que dicen que no se puede escudriñar la Escritura, que no se puede leer porque son parábolas que uno podría condenarse, que solamente se puede leer con la aprobación de, entre comillas, llamado padre. También algunos evangélicos, hay una iglesia Salem aquí en Guatemala que no tienen permiso de estudiar la Escritura ellos con nadie si el pastor no les aprueba ese permiso. Qué lástima, pero tenemos libertad de culto, de expresión. Dios nos dio un libre albedrío, pero los hombres se han sometido al hombre y no a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿son parte de las Escrituras? Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, según lo reclama la Escritura en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces tenemos una base bíblica que es inspiración divina.
así nos dice, aunque la gente diga, pero si la escritura es escrita por hombres, claro que sí, es escrita por hombres, pero hombres inspirados, soplados por el Espíritu Santo. 40 hombres han participado o participaron en escribir las Sagradas Escrituras, no se conocieron, tuvieron distintas edades, vivieron distintos periodos, distintas culturas, hablaron distintos idiomas, pero armonizan en lo mismo porque la mente divina los estaba dirigiendo, no era la mente humana. ¿Están inspirados estos libros? Esperamos responder estas preguntas en el estudio. El origen. Se llaman escritos intertestamentarios. Fueron escritos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este periodo a veces se llama los años de silencio, porque no hubo profeta. En este tiempo, en este periodo, fueron los 400 años que comenzó a dar Dios el último libro del Antiguo Testamento, que fue Malaquías. El periodo intertestamentario terminó con la venida de Cristo y las escrituras del Nuevo Testamento. Durante estos 400 años, Dios no envió profetas a Israel y por lo tanto guardó silencio. Los libros apócrifos son libros perdidos de la Biblia por Cooper Abrams. Entonces, viendo este tiempo que no hubo profetas, hubo un tiempo de silencio. Si no hubo profeta, no hubo profecía. No hubo portavoz de Dios que nos trajera ese mensaje. Generalmente, los portadores de Dios hablaron siendo, de la palabra de nuestro Dios, hablaron siendo inspirados. Ellos decían palabras, así ha dicho Jehová, vino palabra de Jehová a mí, y así sucesivamente. Es lo que decían los escritores, y ninguno de estos libros reclama ser inspirados o ha dicho así, dijo Jehová, vino palabra de Jehová a mí. Y dice el inciso B, evidentemente fueron añadidos por los 70 eruditos, según lo que dice este Cooper Abrams. En la historia popular, el canon más antiguo, conocido de los libros del Antiguo Testamento, se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida del hebreo al griego por 70 eruditos, de ahí Septuaginta, comúnmente abreviada LXX, números romanos 70, para la gran biblioteca de Alejandro en Egipto, alrededor del año 300 a.C. Supuestamente los eruditos fueron comisionados por Alejandro Magno para recopilar los escritos de todas las principales religiones de la época. La Septuaginta contiene los libros del Antiguo Testamento compartidos por todos los cristianos, junto con los libros deuterocanónicos utilizados por católicos, protestantes, tradicionales y muchas iglesias ortodoxas. Sitio web católico que defiende sus creencias. Este es el punto de vista de esta persona acerca de ese gobernador de Egipto, Alejandro Magno. Pero no nos aparece en las escrituras. El hecho de que fueron escritos durante los 400 años de silencio, cuando no habían profetas, es significativo. Si no hubo profetas, no hubo profecías, y por lo tanto, no hubo escritos inspirados. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la Biblia reclama que la profecía no fue de voluntad humana. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo alentados por el Espíritu Santo. Recordamos palabras de Jesús que antes de irse allá en el libro de Juan capítulo 17, versículo 17, oraba por la unidad de los que habían creído en él, de sus discípulos, y no solamente por eso, sino también por los que habían de creer, y dice también que vendría un consolador, el Espíritu Santo, el cual les iba a recordar todas las cosas que Jesús había hablado. Como tenemos una mente finita,
Es obvio que algo podría escapar de nuestras mentes, pero el Espíritu Santo vendría con ese propósito de recordar las cosas que Jesús había hablado. Y de esa manera, los discípulos del Señor, los apóstoles y discípulos fueron escribiendo las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Los apócrifos vinieron por voluntad del hombre. Los judíos nunca los aceptaron y los judíos recibieron la palabra de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios y ningún judío hizo alusión a estos libros apócrifos o espurios, como se conocen, de procedencia dudosa o deuterocanónicos que no han entrado en el canon de las Sagradas Escrituras, en la aprobación. A veces tenemos textos como cuando los saduceos se acercaban a Jesús y le dijeron, ¿verdad?, acerca del caso del matrimonio, de aquella mujer que había tenido 7 maridos y de cuál de los 7 sería esposa. Ellos no creían en la resurrección ni en la aparición de ángeles, ni tampoco aceptaban las profecías de Moisés, y los profetas solamente aceptaban los 5 libros del Pentateuco. Los fariseos, que sí aceptaban las profecías y creían en ángeles, creían en la resurrección de muertos, también hicieron preguntas a Jesús y decían, Moisés dijo, Moisés mandó, esto dijo Moisés, esto dijo fulano, sutano, mengano del Antiguo Testamento, y nunca encontramos que hayan mencionado estos 15 libros que con antelación hemos enumerado. Los libros apócrifos en sí mismos se refieren a los que llamamos los 400 años de silencio, donde no había profetas de Dios para escribir materiales inspirados. Y dice así, y colocaron las piedras en la montaña del templo en un lugar conveniente hasta que viniera un profeta y diera respuesta con respecto a ellas. Eso dice Primera de Macabeos 4:46. Primera de Macabeos 4:46 reconoce que no habían profetas. Pusieron una piedra hasta que viniera un profeta y diera señal. Entonces, eso es lo que declara este libro. Y dice en 1 de Macabeos 9:27, y hubo una gran tribulación en Israel, tal como no fue desde el día en que no se vio ningún profeta en Israel. Macabeos, 1 de Macabeos 9:27 dice, no habían profetas. Y que los judíos y sus sacerdotes habían consentido en que él fuera su príncipe y sumo sacerdote para siempre hasta que surgiera un profeta fiel. Macabeos 14:41 declara que no habían profetas, así que él fuera el sumo sacerdote hasta que viniera un profeta fiel. Entonces tenemos estos reconocimientos de parte de estos libros y dice la manera de cómo ellos se expresaban. Aunque los apóstoles usaron la Septuaginta, nunca citaron los libros apócrifos. Jesús nunca citó libros apócrifos. Él decía, ¿oíste qué fue dicho? Como lees, dijo al intérprete de la ley, ¿qué está escrito? A un intérprete de la ley, una persona que obviamente sabía leer y escribir. A aquellos que no sabían leer y escribir, decía, ¿oíste qué fue dicho? A Satanás le dijo, así está escrito. Así fue necesario. Y tenemos las referencias que aquel libro hacía, valga la redundancia, referencia a Jesús. Sin embargo, nunca se refirió a estos libros. No encontramos ninguna referencia a ellos. Los apócrifos contradicen las escrituras que todos reciben como inspiradas. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 45, dice el 43, y cuando habían hecho una reunión en toda la compañía por la suma de 2,000 dracmas de plata, le envió a Jerusalén para ofrecer una ofrenda por el pecado, haciendo muy bien,
y honestamente, en el sentido de que estaba consciente de que la resurrección. 44, porque si no hubiera esperado que los que fueron asesinados se hubieran levantado de nuevo. Había sido superfluo y vanidoso orar por los muertos. Y también en el sentido de que percibió que había un gran favor para los que murieron piadosamente. Fue un pensamiento santo y bueno, con lo cual hizo una recolección por los muertos para que pudieran ser liberados del pecado. Aquí tenemos en segunda Macabeos que dice una ofrenda, una colecta, una oración por los muertos, donde en ninguna parte de la Biblia nosotros hemos encontrado que hay que hacer una ofrenda por los muertos, que hay que hacer una ofrenda y una oración, perdón, por los muertos. Entonces es una total contradicción a la Biblia y tenemos muchas contradicciones, pero solamente hemos considerado algunas de ellas. En el libro de Tobías 12:9, capítulo 12, versículo 9, pues las limosnas libran de muerte y limpian de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia serán repletos de vida. Dice que las limosnas limpian de pecado, limpian de muerte. No tenemos ningún texto, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde alguien dé una limosna, una ofrenda para ser limpio del pecado. No hay. Entonces, nosotros encontramos que las personas tienen que hacer la voluntad de Dios. Esto suele ser y me trae a la memoria como el periodo de allá de Martín Lutero, cuando Martín Lutero puso o clavó las 99 faltas o las 96 tesis, 96 faltas de la Iglesia Católica. Y dice la historia que lo que más enfureció a la vida de Martín Lutero fue que las indulgencias, donde no recuerdo exactamente la moneda que se usaba en Italia o Roma en ese entonces, pero pagaban como 10 pesos o 10 euros, podríamos decir en la moneda de hoy, que es la moneda de Europa, para poder pecar. La gente compraba un permiso para pecar. Y entonces en eso estaba en contra Martín Lutero. Entonces me parece que están diciendo aquí con esta ofrenda, ¿verdad? Puedes tener acceso a pecar, pagas una limosna, vamos a hacer una oración por los muertos, cosa que la Escritura no menciona. Entonces, todos estos textos que vamos mencionando son contradicciones de la Escritura. Dice aquí Primera de Juan capítulo, Tobías 12:9, contradice Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, aquí el apóstol Juan está mencionando un pecado de muerte y sabemos que toda injusticia es pecado y que aquel pecado que la persona no llega a arrepentirse, no quiere arrepentirse, lo lleva a la muerte. Como Saúl. Saúl fue un hombre obstinado, no quiso reconocer su falta y lo llevó a la perdición. Salomón no quiso reconocer su falta y lo llevó a la perdición. Sin embargo, David, podemos poner en contraste, un hombre que reconocía sus pecados y decía, yo he pecado, grande es mi pecado, yo debo pagar. Pero Saúl culpaba al pueblo, que el pueblo había perdonado a rey Agab lo mejor de las vacas, de las ovejas de Amalek, y no quería reconocer que él era el que había faltado. Entonces, aquí dice que si viera alguno cometer pecado, alguien en vida comete pecado, porque muerto no puede cometer pecado, pedirá a Dios y Dios lo sanará, pero no dice ofrecer una ofrenda por el que ya se murió, por el pecado del difunto. No lo dice la Escritura. Entonces vemos que son libros que contradicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay una vida, una esperanza, una oportunidad. La Biblia no nos habla aquí en el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos no nos habla de una segunda oportunidad, como muchos hoy en día están hablando de una segunda oportunidad, los católicos
que rezan para sacar un alma del purgatorio, que le rezan cuerpo presente, que le rezan cuerpo ausente, que le rezan los 9 días, los 40 días, el año, los 6 meses antes del año y después del año quedan cada año rezando para que Dios saque esa alma del purgatorio, que esa persona sea liberada, ¿verdad? Que no tiene chiste entonces esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, como decía Pablo en otros textos, comamos y bebamos porque mañana dormiremos. Podríamos decir, comamos y bebamos y hagamos de todo, deprave de la vida, porque de todos modos alguien va a orar por nosotros, alguien se va a bautizar por nosotros, o vamos a tener la oportunidad de los 1000 años que enseñan algunos. La Biblia no lo dice así. Si así fuera, entonces el rico allá en el lugar de tormento, en el Hades, no estaría pidiendo a Abraham que le envíe a casa de su padre, que tiene 5 hermanos, y que no vayan a ese lugar de tormento. Abraham prácticamente le pudo haber dicho, van a tener 1000 años, o están orando ya tu familia para que salgas del purgatorio, o alguien de tu familia se va a bautizar por ti si fuiste buena persona. Tales esperanzas no lo da la Biblia, no lo da Dios, solamente lo da el padre de la mentira, que es Satanás. Los apócrifos del Nuevo Testamento, a veces hablamos de los apócrifos del Antiguo Testamento. Cuando uno menciona los apócrifos, usualmente se piensa en los apócrifos del Antiguo Testamento. No obstante, hay otros escritos apócrifos, muchos de los cuales son conocidos como los apócrifos del Nuevo Testamento, los cuales tratan de imitar superficialmente clases de libros del Nuevo Testamento, tales como el Evangelio de Pedro, primer Evangelio de Santiago, Evangelio de Bartolomé, la historia de la infancia de Tomás, los hechos de Pedro, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, y así sigue la lista. Entonces esto es como cosas parchadas, como el libro de Mormón tiene parchos de la Biblia y tienen las intenciones de sus profetas, de Moroni, y así sucesivamente. Y también miramos mucha gente que se toman cosas de la palabra de Dios que para sí mismo, no es que Dios me habló como el varón macedonio que le habló a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos, y dice Dios me dijo pasa a tal ciudad o tal pueblo y que fuera a predicar. Entonces se toman esas palabras para sí mismos, muchas de las palabras de Dios, y las dicen como que si Dios se las hubiese hablado directamente, y así sucesivamente también parchan muchos libros que creen ellos ser inspirados. También están los adventistas. Tiene un libro, creo que es El conflicto de los siglos, y ellos hablan como una inspiración que tuvo Elena White, entonces, y que es creíble, y así sucesivamente algunos otros libros. Debemos conocer la verdad. Eso es importante, que nosotros conozcamos la verdad, y nos dice la escritura aquí en Juan 8, 31 y 32, nos dice la escritura de Juan 8, 31 y 32. Vamos a leer esta escritura, este texto, no lo tenemos copiado aquí, pero vamos a leerlo directamente de la fuente de las escrituras, donde el Señor Jesús dice lo siguiente. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Jesús, y asevera Jesús que serían verdaderamente sus discípulos. Y nos dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad nos hace libres de mentira, la verdad de Cristo nos hace libres del pecado, del engaño, del error, de muchas falsas enseñanzas. Hay muchas personas que cuentan historias, cosas, como que si fueran verídicas, pero nosotros las llevamos a conocer, las llevamos a corroborar esas situaciones, y no son así. Siempre es bueno investigar las fuentes de lo verdadero, de lo real, y no llevarse por la primera impresión. Recuerdo yo un pariente que estuvo en el ejército ya creo que fue por 1980, y me decía que él conocía los volcanes de El Salvador y que retumbaban y se hacía el ruido de estos volcanes, el sonido, que vivió en una ciudad de Honduras que se llama Santa Lucía de Ocotepeque, y que las calles son parejitas, muy parejitas,
Y cuando uno viene subiendo por ahí, ahora que conozco, yo son un montón de curvas, y pregunté a una persona de ese lugar y me dice, no, si las calles son horribles, no son parejas como te lo han contado. Y así sucesivamente hay mucha gente que cuentan mentiras y uno tiene que llegar a verificar si es verdad. Como dijo Renato Descartes, que había que dudar de todo con el fin de encontrar algo de lo que no se podría dudar. Y de lo que no podemos dudar es de nuestro Dios. No podemos dudar de su palabra porque es real, es confirmada. Hay mucho testimonio de ella. La palabra de Dios es verdad. Dice aquí Juan 17:17, que esa es la verdad, la palabra de nuestro Dios. Dice Juan 17:17. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso dijo el Maestro Jesús, el Hijo del Bendito. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay otras partes que dicen, allá por el libro romano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corinto, cuando les escribe en Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 6. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 6 de Primera de Corintios nos dicen, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplos en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, no vayan más allá de lo que está escrito. Como dicen estas escrituras en el libro eclesiástico, dice el libro de eclesiástico de los libros apócrifos eclesiásticos en el capítulo 37, versículo 27, hijo mío, muestra el comer que eres dueño de ti mismo y evita las cosas que te hagan daño. Y dice también, respeta, dice el versículo 1 del capítulo 38 del libro de Eclesiástico, respeta al médico por sus servicios, pues también a él le instituyó Dios. No solamente dice que respete al médico, dice así que un hombre peca contra su creador cuando se niega a que el médico le trate. Eso dice el versículo 15 del capítulo 30. Entonces, no hay ninguna parte de la escritura que dice que pecamos contra un médico cuando nos negamos a acudir a él o a tomar la medicina. Entonces, hay muchas contradicciones y hemos considerado solo algunas. Así que seremos juzgados por la palabra del Señor. Dice el libro de Juan 12:48, el Evangelio según San Juan, capítulo 12 y el versículo 48, lo que dijo el Señor Jesús aquí en Juan 12:48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que vamos a ser juzgados por la palabra de nuestro Dios. La palabra que Jesús habló y que el hombre o que nosotros rechacemos, esa palabra misma nos va a juzgar en el día del juicio. Apocalipsis 20:12. El libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y el versículo 12 dice lo siguiente, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en él. Así que pensamos y podemos aludir de que los que vivieron en tiempos de la era patriarcal van a ser juzgados por la palabra que Dios dijo a esos patriarcas, y esos patriarcas dijeron a sus familias. Los que vivieron en tiempos de Moisés van a ser juzgados por la ley de Moisés y por lo que Moisés dijo al pueblo de Israel. Los que vivimos en la era cristiana vamos a ser juzgados por la palabra de Cristo y los apóstoles, por esas escrituras, por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Pero nunca creemos que seremos juzgados por estos libros apócrifos. Como ya dije, no reclaman ser inspirados, no dicen así dijo Dios o vino palabra de Dios a mí, y tienen errores, no pueden pecar de decir que son inerrantes, tienen errores. Y dice aquí el número 1, el día del juicio. No seremos juzgados por Tertuliano,
aquel escritor católico, Jerónimo, quien tradujo las escrituras a la Vulgata latina, Josefo, un historiador de la época, judío romano, del tiempo de los cristianos. Ellos no nos van a juzgar, sino que nos va a juzgar la palabra de nuestro Dios. Me preocupa el interés que algunos tienen en basura, como el Código Da Vinci, el Evangelio de Judas y cualquier otro llamado hallazgo de escrituras perdidas. Como he dicho, una persona que carece de escritura, de lectura, será una presa fácil para el error. Y como se dice que entre más ignorante es un pueblo, más fácil de gobernar es. Entonces, es un pueblo fértil, es una persona fértil cuando la persona, fértil a la falsa doctrina, cuando la persona no escudriña las escrituras, pero los de Berea escudriñaban las escrituras. Hubo un hermano que se congregaba con nosotros aquí y vio la película del Código Da Vinci y me dice, esa es la verdad. Y le dije yo, présteme ese CD para verlo. Voy a ver esa película. El Código Da Vinci dice muchas mentiras. Una de las mentiras que dice es que en el día de la cena, de la institución de la cena, allá en el aposento alto, María Magdalena estaba recostada en el pecho de Jesús. Y no es así. Quien estaba ahí era Juan, el discípulo que Jesús amaba. Y que María Magdalena se disputaba el reino con Pedro, porque a Pedro se le han dado las llaves del reino y María Magdalena quería tener el control y no se querían con Pedro. Y que Jesús procreó una familia que se casó con María Magdalena, que la esposa de Jesús se llama María Magdalena, que tuvieron una hija y que vive en Francia, eso dice. Entonces dice un montón de mentiras que no armonizan con la escritura. Dice también, porque eso no, María Magdalena no estaba en la institución de la cena, estaban solo los discípulos de Jesús. Y no hay ningún texto de la Biblia que diga que María Magdalena haya disputado el reino o la iglesia con Pedro, que se le habían dado las llaves simbólicas o figurativamente a Pedro. Y no hay ningún texto donde Jesús haya tenido amoríos con ella. También dicen de la copa en la institución de la cena, que tiene la forma de un capullo de flor y que simboliza la parte íntima de la mujer, la vagina. Que el jugo que contiene la copa simboliza el periodo menstrual de la mujer. Entonces dicen un montón de groserías y de mentiras, y es preocupante que una persona creyente diga que es la verdad. Solamente podemos deducir que es una persona ignorante de las escrituras. Y hay muchas personas que pueden ser muy sabias, porque esta persona es una persona que hace un pensum de derecho en la universidad. Pueden haber muchas personas sabias universitariamente, pero ignorantes de la palabra de Dios, como aquellos que le preguntaban a Jesús de cuál de los 7 que sería mujer los que tuvieron esta mujer por esposa a los 7. Jesús les dijo, ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, allá en Mateo 22, 29, no se casan ni se darán en casamiento. Así son ignorantes los mormones que se sellan para hacer un matrimonio en la otra vida, porque allá seremos como los ángeles. Y son ignorantes aquellos que dicen que los ángeles bajaron a la tierra y vieron a las hijas de los hombres y se procrearon una familia y fueron hombres gigantes. Son ignorantes porque la Biblia no dice que hayan sido ángeles. Entonces, hay mucha ignorancia que nos preocupa y da lástima de las personas. Primero de Pedro 1, 22 al 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de nuestro Dios está protegida, vive y permanece para siempre. Los mormones dicen que la escritura dejó de existir, que se acabaron los apóstoles, que murieron los ancianos y que todos apostataron de la fe y que desapareció la iglesia. Y por eso que José Smith preguntó a Dios cuál de todas las iglesias que existían en la verdadera y que Dios le había dicho que ninguna, y que por eso a él iba a revelar, establecer la iglesia verdadera. La Biblia no dice que en apostasía todos apostataron, dice algunos. El evangelio es eterno,
La Biblia dice que es eterno y se dejó de predicar, se dejó de existir, no es eterno. A Daniel se le dijo que, Daniel 2:44, que se iban a levantar 4 reinos y que en esos 4 reinos el Dios del cielo iba a levantar un reino que no sería destruido, no sería dejado a otro pueblo o otra nación, porque reinó Nabucodonosor y luego los babilonios fueron conquistados por los persas. Darío el persa gobernó ahí y se le fue entregado el reino, y luego los sirios y los romanos, los judíos fueron conquistados, Israel fue conquistado por los romanos, pero este reino de Cristo no se le entrega a ningún rey corrupto civil de la tierra. Conclusión: cuanto mejor conozcamos la verdadera palabra de Dios, menos probable será que escuchemos la voz de los extraños. Dice aquí en Juan 5:10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, los animales, los perros, el ganado, las ovejas conocen la voz de su pastor. Aunque llegue un extraño y les diga las mismas palabras, ellos conocen el acento de su pastor. Y eso es los reflejos acondicionados que llamó Pavlov. Pavlov, este científico, habló de los reflejos acondicionados, donde dice que sonaba una campana para darle de comer a su perro. Entonces su perro ya se había acondicionado que al oír sonar la campana, ya por instinto es que iba a comer, porque los animales actúan por instinto, pero nosotros los humanos actuamos por razón. Entonces, así que por razón, con las cosas racionales, conocemos la voz de nuestro pastor, que es Señor Jesucristo, y no vamos a seguir a un extraño con falsas enseñanzas. Así que contentémonos con predicar la palabra de nuestro Dios, porque dice aquí 2 de Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y lo advierte de lo siguiente. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La gente aparta de la verdad del oído, se vuelven a las fábulas, a los cuentos, y no a la palabra de nuestro Dios. La gente no quiere oír la palabra de nuestro Dios, les aburre, les parece algo tedioso, pero si alguien les cuenta fábulas, entonces ya están contentos y prestan el oído, están gozosos y se vuelven a las fábulas y así sucesivamente. ¿Por qué la gente no quiere recibir la doctrina de Cristo? Cristo lo dijo claramente: si otro vendría en su propio nombre, le creerían, pero Cristo viene en el nombre del Padre, no le creen. Y no quieren conocer la verdad, no quieren recibir esta verdad. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, se volverán a las fábulas. Dice un cantante guatemalteco de música religiosa, no digo cristiana porque la Biblia nunca llamó a las alabanzas cristianas, no llamó a las escuelas o institutos, universidades cristianas, sino al hombre se le llamó cristiano. Así que digo yo religiosa, que dice que él no lee la Biblia porque a la gente no le gusta que le lee la Biblia. Entonces él no lee la Biblia. Entonces es un hombre que está tratando de agradar a los hombres, no a Dios.